Esta tarde, en Es Cuestión de Ley. Muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a su programa Es Cuestión de Ley. Hoy lunes 8 de noviembre seguimos celebrando el mes de la patria y Es Cuestión de Ley junto a Radio Panamá se trasladan en vivo y a todo color desde el Banco Aliado, los amigos de Banco Aliado que hoy también se unen a nosotros para hacer esa entrega en el mes de la patria de banderitas, así que los invito a que se apersonen acá, conversemos un poco, conozcan lo que está haciendo el Banco Aliado y por supuesto los temas de Es Cuestión de Ley. Ricardo. Edna, qué gusto poder iniciar una nueva semana después de todos estos días de celebración de la patria que no acaban y, como ya tú lo has mencionado, una tradición de Radio Panamá compartir con la ciudadanía este aporte importante con un emblema patrio tan valioso como lo es nuestra bandera. Estamos aquí a la altura del Banco Aliado, como has mencionado, en la calle 50, así que si usted quiere compartir con nosotros, tener una banderita para poner en su carro, en la oficina o en donde usted considere oportuno ponerla, pase por aquí y vamos a estar también compartiendo diferentes temas. Antes de avanzar, como siempre, pues saludar a todo el equipo que hace posible que estemos hoy desde pues este punto, a toda la gente en la móvil que están pues con nosotros esta tarde. En controles, en la emisora está Jimmy del Rosario como cada tarde, Julie Serracín y Kimberly Guzmán en las redes sociales y Ariel Albáez también en las redes sociales de Edna Jaramillo TV y R Jaramillo TV. Como los amigos del Banco Aliado tienen varias sucursales, vamos a rectificar que estamos justamente frente al edificio del Tornillo. Pásense por acá y así nos saludan también. Saludan a Ricardo, saludan a Edna Jaramillo, saludan y conocen quién es el chico que mueve la móvil. Así es que, y también de paso, pues se llevan su banderita. Así que sean cordialmente bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Avanzamos con la agenda. Es Ricardo. correcto, vamos a compartir nuestro contenido y hablaremos de vacunación contra el COVID-19 a niños entre los 5 y 11 años en países de la región tras la aprobación de la CBC. Aclaramos todas las dudas de esta jornada con el doctor Javier Nieto Guevara, infectólogo y pediatra. Además, conversaremos con el licenciado Francisco Paco Carreira sobre la posición de Panamá tras el proceso electoral en Nicaragua, esta entrada en fase final del caso Pinchazos y además la audiencia de extradición a los hijos del señor Ricardo Martinelli. Además, cómo alcanzar un crecimiento empresarial en tu emprendimiento. Inicia la semana global del emprendimiento en Panamá 2021 y Chamilima Murillo, secretaria general de AMPIME, estará con nosotros profundizando sobre el tema. Conversaremos con los amigos del Banco Aliado. Felicia González y Natalie Hidalgo nos hablarán qué están haciendo en el Banco Aliado, nuestros amigos del Banco Aliado. Así que usted no se puede perder esta entrevista. El acuerdo de negociación, negociado entre el gobierno y el sector transportista es noticia. Vamos a estar hablando con Abel Obando, quien es presidente de Canatra, sobre este tema. Por otro lado, vamos a conversar un poco de la sanción reciente a la ley 654 sobre el patrimonio histórico en Colón. Importante, conversaremos precisamente con la directora nacional de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura. Así arrancamos. Bienvenidos todos a Es Cuestión de Ley. Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida al doctor Javier Nieto Guevara, infectólogo y pediatra, quien me hubiese encantado que nos acompañara aquí en vivo, doctor. Hombre, un abrazo a la distancia. Pronto espero que lo podamos tener no solamente en cabina, sino también en la móvil. Ya Radio Panamá se moviliza y retoma esa actividad que históricamente ha venido haciendo, compartir de cerca con la gente, y pues estamos en esta activación hoy. La verdad es que me llena de mucha emoción de estar aquí de cerca entregando banderitas. Pero doctor, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Ricardo Jaramillo y su servidora Edna Jaramillo le saludan.
¿Cómo estás, Edna? ¿Cómo está Ricardo? Sí, desafortunadamente tengo otra actividad virtual después de la de ustedes, así que me iba a costar movilizarme hasta allá para regresar acá a la casa. Me iba a ser un poco complicado, pero bueno, siempre es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? El placer es nuestro, doctor, y sobre todo para hablar de un tema interesante, el tema de la vacunación contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años en países de la región, tras la aprobación reciente de la CDC. Y quiero iniciar preguntándole, doctor, acerca de la posición de la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica con respecto justamente a la vacunación en niños de esta edad. Sí, bueno, Edna, la posición de la Sociedad de Infectología Pediátrica ha sido sin duda alguna apoyar y recomendar la vacunación en niños, particularmente en niños entre los 5 y los 11 años. Nosotros, de hecho, también hemos supeditado pues, esta recomendación con base en la aprobación ya obtenida en Estados Unidos para vacunar a estos niños entre los 5 y los 11 años, considerando que la Administración de Alimentos y Drogas autorizó el uso de emergencia, particularmente de la vacuna de Pfizer, que es la vacuna que de hecho se utiliza aquí en Panamá, y de hecho el Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de los Estados Unidos, adscrito al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta el 2 de noviembre, también pues endorsó esta recomendación de vacunar a niños entre los 5 y los 11 años. Y básicamente esta recomendación se hizo con base en el perfil de seguridad que ha demostrado la vacuna en un poco más de 3.000 niños que fueron vacunados en Estados Unidos y de hecho en otros países de Europa, y también con base en los datos de efectividad que se han generado con esta vacuna, datos de eficacia, perdón, un 91% de eficacia en este grupo de edad. Entonces no hay solo datos del perfil de seguridad de la vacuna, pero inclusive datos de efectividad. Y nosotros también hemos supeditado la recomendación aquí en Panamá a que se iniciara la vacunación de Estados Unidos, básicamente por el hecho de que los eventos adversos que se han podido observar en estos niños vacunados han sido básicamente dolor en el sitio de la inyección, edema alrededor del sitio de la inyección y algunos otros eventos adversos sistémicos como por ejemplo fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular. Sin embargo, hay algunos eventos adversos raros que se ven en un poco más de 3.000 niños, ¿no? Como por ejemplo la miocarditis, que de hecho es un evento adverso que se ha descrito con el uso de las vacunas de ARN, particularmente en población entre los 19 y los 29 años. Realmente la carga de enfermedad por miocarditis en niños entre los 12 y 15 años es muchísimo menor que en este grupo entre los 16 y los 29 años. Usualmente es más frecuente después de la segunda dosis que con la primera dosis, y tal vez lo importante también es poner en contexto de que la miocarditis generada de la vacuna es usualmente leve, es autolimitada, la mayoría de las veces pues no se requiere hospitalización. Y de hecho cuando tú pones en contexto la miocarditis generada por la vacuna versus la miocarditis generada por el COVID, es 16 veces mayor la frecuencia de miocarditis por COVID que de miocarditis generada por la vacuna. Y la frecuencia de eventos adversos se puede dar entre 1 en 30.000 vacunados. Entonces, de ahí la importancia de ver cómo se desarrolla la vacunación en Estados Unidos para nosotros en el primer trimestre del próximo año, o al menos esa es la recomendación que se ha hecho,
empezar en el primer trimestre del próximo año, habiendo ya la vacunación masiva en los Estados Unidos. Doctor, aprovechando precisamente, buena tarde, gusto saludarlo, aprovechando precisamente esa explicación por el tema de los efectos que produce y el tema de la miocarditis y demás, quiero enfocar mi pregunta a la resistencia que hay en algunos países y sectores también de países en donde incluso se han dado campañas, una, si no recuerdo correctamente, no sé si era en Chile o Argentina, que pedían que no entraran los niños en este control de vacuna, independientemente de que es algo voluntario, ¿no? En el caso de que los padres decidan y demás. Pero mi pregunta va, si esta población no es propensa a tener manifestaciones tan graves por el contagio de COVID, ¿por qué es necesario vacunarlos? Bueno, es necesario vacunarlos, Ricardo, porque el niño no está exento de hospitalizarse o de fallecer por COVID. Aquí, de hecho, en Panamá, en el transcurso de la pandemia, han habido alrededor de 87,000 casos de la COVID en población menor de 20 años. Han habido hasta agosto de este año alrededor de 1,600, 1,700 hospitalizaciones y han habido 49 fallecimientos. Y si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el objetivo, la importancia de vacunar a los niños? Es precisamente, Ricardo, prevenir las hospitalizaciones y las muertes, no precisamente prevenir la enfermedad leve. Si un padre de familia tuviera la oportunidad de vacunar a su hijo contra el cáncer, sabiendo que hay pocas posibilidades de que su hijo desarrolle cáncer, aún teniendo esas pocas posibilidades, un padre de familia podría decidir vacunarlo. Si yo te podría decir, por ejemplo, que a la fecha hay vacunas contra el suicidio o contra los desórdenes mentales, un padre optaría por vacunarlo. Por ejemplo, cuando un niño, tú llevas a un niño en un vehículo y tú decides ponerle el cinturón de seguridad a sabiendas de que el riesgo de que haya un accidente de tráfico es bajísimo, tú le pones al niño el cinturón de seguridad precisamente para evitar que este niño vaya a sufrir traumas graves si hubiese un accidente de tránsito. ¿Me entiendes? Entonces aquí, más allá de argumentar que es que el niño tiene una alta probabilidad de desarrollar, una baja probabilidad de desarrollar una enfermedad grave o de morir, tú no sabes qué niño va a desarrollar una enfermedad grave o va a fallecer por la COVID. Y en ese contexto, tú le tienes que dar el beneficio al niño de verse protegido. Y de ahí la importancia de considerar esta vacuna. En Estados Unidos de América, la COVID es la sexta causa de muerte en la población pediátrica. Por supuesto, están por encima el ahogamiento, traumas, ¿me entiendes? Atropello, pero no es una enfermedad que pueda pasar desapercibida. Entonces, el objetivo más importante de vacunar a los niños es precisamente prevenir hospitalizaciones y enfermedad grave, más allá de prevenir cuadros leves. Ese es el objetivo principal de la vacunación. Ahora, doctor, esa es la referencia que tenemos de los Estados Unidos, pero ¿qué hay de Panamá? ¿Cuáles son las estadísticas de niños de este rango de edad afectados por COVID? ¿Qué nos dicen realmente las cifras? Y, por supuesto, también explicarnos un poco la carga viral en niños del grupo etario de 5 a 11 años. ¿Qué tan alta o baja puede ser, de tal suerte que se requiera, pues, necesariamente vacunarlos para que precisamente ellos, una vez estada la población a su máxima porcentaje de vacunados, no sean ellos pues generadores del virus o transmisores del virus? Bueno, esa es de hecho otra de las razones por las cuales se podría considerar la vacunación en pediatría, ¿no? Más allá de que el niño tiene riesgo de ser hospitalizado y de fallecer por la COVID o desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico asociado por la COVID, que se asocia también
a complicaciones y a riesgo de muerte. Uno de los objetivos de la vacunación pediátrica es, por supuesto, si siguen habiendo poblaciones susceptibles, estas poblaciones en un momento determinado podrían convertirse en generadoras de variantes que por supuesto pueden en un momento determinado generar brotes, ¿no? Toma en cuenta, Edna, que la población de 5 a 11 años en Panamá representa alrededor de un 8 a 10% de la población objetivo a vacunar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos circulación de la variante Delta, sabemos que para poder, en parte, ayudar a lograr la inmunidad colectiva, necesitamos vacunar a alrededor de entre un 80 hasta un 90% de la población objetivo, lo que significa que si esta población representa el 8 o 10% y nosotros logramos vacunar a una gran parte de la población, estamos en parte llegando a vacunar a esta población objetivo, estamos llegando a vacunar a casi el 90% de la población. En el contexto de las estadísticas a nivel local era un poco lo que te comentaba, ¿no? En la población menor de 20 años se han dado desde los inicios de la pandemia alrededor de 87,000 casos de la COVID y dándose alrededor de 49 defunciones en este grupo de edad, en el grupo de menos de 20 años. Y se han dado alrededor de 1.700 hospitalizaciones. Si tú si lo extrapolas al contexto norteamericano, bueno, en Estados Unidos han habido alrededor de 700 muertes en la población pediátrica versus las 720,000 muertes que ha habido en la población adulta, lo que significa que en Estados Unidos la población pediátrica representa prácticamente menos del 0.1% de las muertes que han habido en Estados Unidos. Pero vuelvo y te repito, el niño no está exento potencialmente de desarrollar, de ser hospitalizado o inclusive de fallecer por la COVID. Y ese es el objetivo realmente que nosotros buscamos al promover la vacunación en este grupo de niños, más allá de la justificación o la razón que hay de salud pública, que es alcanzar la inmunidad colectiva en la población objetivo, lograr vacunar al 90% de la población y eso de alguna u otra forma ayudar a ir eliminando la circulación de este virus, ¿no? En el contexto de la circulación de la variante Delta. Perfecto. Doctor, hablemos ahora de la dosificación. Obviamente en niños, según lo que hemos escuchado y leído, requieren menos que para un adulto y para entender es una sola casa la que está autorizada para ser utilizada, a diferencia de las demás que mayores de 18 años pueden ponerse ya sea Moderna, Pfizer o Johnson. En este caso es una sola la que ha sido aprobada. No, bueno, mira, de hecho te cuento un poco lo de la dosis, ¿no? Y me quiero referir al tema de la dosis porque la vacuna Pfizer es la que se usa en Panamá y es la que se está usando en Estados Unidos. La dosis que se utiliza en esta población, en la población de 5 a 11 años, es 1/3 de la dosis que se utiliza en los mayores de 12 años. O sea, en los mayores de 12 años, los niños reciben 30 microgramos por dosis de la vacuna de RNA, mientras que los niños de 5 a 11 años reciben 10 microgramos por dosis, o sea que es 1/3 de la dosis. De allí que es poco probable que realmente haya eventos adversos serios a mediano y largo plazo, considerando que es realmente 1/3 de la dosis, y por el hecho de que cuando nosotros comparamos eventos adversos como la miocarditis, sabemos que la miocarditis es más frecuente entre los 16 y los 29 años y es mucho menor entre los 12 y los 15 años. Es si consideramos que vamos a usar 1/3 de la dosis, es mucho menos probable el desarrollo de este evento adverso. Entonces, es 10 microgramos
2 dosis cada 3 semanas, con un intervalo de 3 semanas. Entonces, ese es un poco la dosificación. En cuanto a los países que vacunan a menores de 12 años, Ricardo, mira, Chile, El Salvador, Argentina, Ecuador, Cuba, Estados Unidos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos vacunan niños menores de 12 años. Por supuesto, en países como Chile, El Salvador, Argentina, Ecuador, Cuba, ellos utilizan básicamente vacuna inactivada, que es una vacuna que no se utiliza aquí en Panamá. Y como bien has dicho tú, bueno, la autoridad regulatoria de Estados Unidos de forma reciente le ha dado la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer. Por tanto, Estados Unidos es prácticamente el primer país del mundo en iniciar la vacunación en niños de 5 a 11 años con vacuna de RNA. Pero de hecho ya hay países de Latinoamérica que han estado vacunando población de menos de 12 años, que son los países que te acabo de mencionar. Sí, doctor, esta dosificación que usted acaba de señalar de 10 microgramos a los niños de este grupo etario de 5 a 11 años, serían 2 aplicaciones, estaríamos hablando entonces de 20 microgramos. ¿Tenemos la garantía que con esa dosificación estarían cubiertos contra el COVID-19? Sí, completamente, Aina, porque de hecho, ¿cómo se llevan a cabo estos estudios? Bueno, se evalúan las concentraciones de anticuerpos que se generan en esta población y se comparan con los anticuerpos que se generan, por ejemplo, en personas de entre los 16 y los 25 años. Entonces, lo que se ve es básicamente que los anticuerpos que se generan en estos niños de 5 a 11 años no son inferiores a los anticuerpos que se generan en la población entre los 16 y los 25 años. Entonces hay certeza de que esa dosificación es la adecuada para proteger a estos niños básicamente contra las hospitalizaciones y las muertes por la COVID. Y como te digo, ya hay datos que demuestran que estas vacunas tienen un 91% de eficacia contra infecciones sintomáticos en este grupo de edad. O sea que no solo sabemos ya que esta cantidad de anticuerpos es la adecuada, sino que ya tenemos datos que demuestran que la vacuna es eficaz contra las infecciones sintomáticas en este grupo de edad. Ahora, esa decisión de iniciar en el primer trimestre del próximo año, el 2022, ¿es un tanto para dar la oportunidad cómo va comportándose la aplicación en niños de esta edad en Estados Unidos? ¿Por qué la decisión de iniciar el otro año, el primer trimestre del próximo año, y no desde ya? Y tomando en cuenta, disculpe doctora, ahí mismo que es el inicio del año escolar, precisamente en esa época. Sí, la decisión o la recomendación que le ha hecho la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica a las autoridades es exacto, es ver un poco cómo se desenvuelve la vacunación en Estados Unidos, aprender cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de este proceso de vacunación en los Estados Unidos, tener la oportunidad de monitorizar eventos adversos raros, como te digo, como la miocarditis, que no se ven en 3.000 niños, sino que se ve un caso en 10.000 o un caso en 30.000 niños vacunados. Entonces, poderle dar seguimiento a esos eventos adversos y en la eventualidad poder pues extrapolar toda esa experiencia, particularmente de la vacunación masiva en Estados Unidos, a nuestro escenario geográfico, que es el escenario geográfico local. Y por supuesto, Ricardo, aquí tal vez la idea de hacer la recomendación es que con base en toda esta información que se puede recolectar de la experiencia de la vacunación en Estados Unidos, sin embargo, sin duda alguna podemos ir mejor preparados en la parte programática o operativa de iniciar la vacunación en este grupo de edad antes de que se inicie el periodo escolar. Entonces, esa es como un poco la idea, ¿no?, de haber hecho esta recomendación y de esa forma.
Doctor, ya para concluir y para la tranquilidad de todos aquellos padres que pudieran estar un poco preocupados con esto de los efectos adversos, en especial la miocarditis, cuéntanos un poco al respecto. ¿Hay razones para preocuparse más allá de lo que usted nos está señalando, que por la vacuna es menos preocupante de que le dé o que desarrolle el niño una miocarditis producto de la COVID? Es poco probable que eso ocurra, Edna. Como te digo, hay 16 veces más riesgo de desarrollar miocarditis por COVID que desarrollar miocarditis por la vacuna. Eso en primer lugar. La miocarditis que se observa en el grupo de edad entre los 16 y los 29 años. Ocurre generalmente después de la segunda dosis, alrededor de 12 a 34 casos por millón de personas vacunadas. Es un evento adverso raro, pero lo importante tal vez es un poco también compartir que estos adultos jóvenes que han desarrollado miocarditis han desarrollado una enfermedad leve, en su mayoría autolimitada, que no ha requerido realmente tratamiento. Y si nosotros consideramos que la dosis que se está administrando en Estados Unidos, que es la dosis que se ha recomendado, es un tercio de la dosis que se utiliza en la actualidad, y considerando que la miocarditis es menos frecuente entre los 12 y 15 años, considerando que es un tercio de la dosis menos, es mucho menos probable el desarrollo de miocarditis en este grupo de edad. Pero vuelvo y te repito, de forma responsable y como medida precautoria, nosotros hemos recomendado a la autoridad sanitaria esperar que se dé la vacunación masiva en Estados Unidos para conocer más las fortalezas y las debilidades de este proceso de vacunación y poder nosotros iniciar nuestra estrategia localmente para el primer trimestre del próximo año. Doctor, como siempre, pues agradecidos por su tiempo y la claridad en la explicación a todas nuestras consultas, y por supuesto también dando seguimiento a cómo estará esta puesta en marcha en el primer trimestre del 2022 con esta vacunación a menores de entre 5 y 11 años de edad. Doctor, gracias, buena tarde. Gracias a ustedes, saludos. Un abrazo, doctor. Bien, Edna, es momento de nuestra pausa. Cuando estemos de vuelta, pues estaremos profundizando en más temas aquí en Es Cuestión de Ley. Así es, y antes de irnos a la pausa, volver a decirles a todos nuestros amigos radioescuchas que se apersonen acá al Banco Aliado. El Banco Aliado nos va ahora a conversar un poco de cuáles son los productos interesantes que ofrecen a todos ustedes. Así que acérquense acá a buscar su banderita, a conocer cuáles son esos productos, y así también saludan a Ricardo. De paso nos saludamos y a Edna. Por supuesto, así es. Así que se toma su foto con Edna. Y con Ricardo. Vámonos a la pausa, ya regresamos.